Hola, soy José Manuel Calvo. Esto es Contexto, esto es The Objective. Inteligencia artificial es quizá la denominación más utilizada, de las más utilizadas hoy en el mundo, en conversaciones profesionales, pero también en conversaciones personales, en el ámbito, claro, de las comunicaciones, pero también en el de la medicina, la investigación, la defensa, el sector automotriz, industrial, la banca, el derecho, el periodismo. Es una realidad indiscutible que la inteligencia artificial, cuyo concepto y cuyos primeros desarrollos tienen ya muchos años, pero cuya explosión es mucho más reciente, está masivamente entre nosotros y lo va a estar todavía más en el futuro. Precisamente por eso tenemos que debatir sobre sus consecuencias, puesto que la inteligencia artificial, como todo el mundo sabe, es la combinación entre la capacidad de máquinas cada vez más potentes con bases de datos cada vez más amplias. Una de las grandes conversaciones tiene que ver con esto precisamente, con el manejo de datos, con los datos personales y con lo que eso puede implicar para la intimidad, para la privacidad. Para hablar de asuntos importantes no hay nada como rodearse de gente que sabe. Eso es lo que hemos hecho hoy y por eso están con nosotros David Alonso, que es director de negocio de movilidad y vicepresidente de Samsung en España. Hola, Carlos Vieira, que es responsable de Hornet Security en la península ibérica, Italia e Iberoamérica. Hola. Y Juan Ignacio Sanz, que es profesor del Departamento de Tecnología de la Información del CEU San Pablo. Abrimos este debate con una constatación. Nunca habíamos estado tan conectados como ahora, nunca, en la historia de la humanidad. Y sin embargo, esta hiperconectividad, en lugar de darnos una enorme sensación de seguridad, no nos la da, en ocasiones, lo contrario. Hay una preocupación creciente por nuestra intimidad digital. Hay una preocupación creciente por cómo se usan nuestros datos. Y esta preocupación se puede medir. David Alonso, Samsung, la gran multinacional electrónica y de tecnologías punta, tiene un estudio reciente, acaba de hacer un estudio interesante sobre eso, que habla de Europa, que habla de España, que habla de jóvenes y que habla del diagnóstico de esta situación. ¿Qué es exactamente lo que dice? ¿Qué es lo más importante de lo que dice? Efectivamente. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por lo de los que saben, ¿no? Porque no me considero alguien experto que sepa y sobre todo comparado con mis compañeros, ¿no? Pero bueno, lo que sí que me gustaría es compartir con vosotros pues, algunas de las conclusiones principales del estudio que hemos llevado a cabo, ¿no? Es un estudio paneuropeo que se ha llevado a cabo encuestando a más de 8.000 personas de diferentes países entre 18 y 43 años, principalmente, bueno, como vemos en el rango de edad, millennials y generación Z, que son precisamente dentro de estas generaciones que podemos considerar jóvenes, ¿no? A modo de resumen, muy resumen, ¿no? El objetivo de este estudio era entender precisamente cómo perciben y cómo gestionan los consumidores la privacidad, ¿no? Cada vez más integrada dentro de todo lo que es las comunicaciones y más en una era o en unos tiempos que nos están tocando vivir hiperconectados y donde la inteligencia artificial pues, cada vez está jugando un papel más y más importante, ¿no? El resultado es bastante claro, ¿no? El 88% de los europeos expresa una preocupación, una gran preocupación por la privacidad. 88%. 88%, efectivamente. Y más del 67% lo que está reclamando es más educación sobre eso, ¿no? Pues con lo que claramente lo que estamos percibiendo es que la gente tiene la sensación de no estar suficientemente preparada, no tener el conocimiento suficiente relativo a lo que es la privacidad y la seguridad en relación con esta hiperconectividad y con la inteligencia artificial, ¿no? Si miramos específicamente a España, pues el panorama yo creo que es más significativo, ¿no? Nosotros somos el país de toda la Unión Europea donde esta sensación genera más estrés e incluso ansiedad, ¿no? Y aproximadamente también el 88%, son cifras que coinciden, declaran que les resulta abrumador, ¿no? Y bastante difícil el poder gestionarlo, ¿no? Este dato lo que nos dicen es que no solamente los usuarios están preocupados, sino que están en cierta medida desbordados precisamente por este aluvión de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, y a pesar de ser pues, muy conectados y todo esto, y sobre todo el rango de edad que estamos midiendo, se presupone que son usuarios intensivos de tecnología, de conectividad,
pues no se sienten lo suficientemente empoderados, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a seguridad y privacidad, que normalmente lo que genera es incertidumbre e inseguridad, ¿no? Que yo creo que es bastante importante, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que desde Samsung lo que pensamos es que esto lo que requiere es una acción y una respuesta bastante grande, ¿no? Ya sobre todo a la velocidad a la que está avanzando todo, ¿no? No solamente es suficiente con ofrecer seguridad técnica, sino esto también es una sensación de percepción, de cómo lo estamos percibiendo, y para eso lo que necesitamos es generar confianza, generar el que precisamente estos usuarios confíen en el uso de estas tecnologías y confíen en que el hecho de estar conectados o hiperconectados, ¿no? Como estamos ahora, pues no supone un riesgo mientras ellos puedan tener cierto control, ¿no? Yo creo que el hablar de privacidad y de seguridad, que son dos cosas distintas, es totalmente imprescindible, ¿no? Y más en España, sobre todo por el nivel de preocupación que estamos viendo en el estudio, ¿no? Claro. Aquí hay muchos asuntos que vamos a desarrollar ahora mismo, pero algo que acabo de escuchar a Juan Ignacio, es profesor universitario, acabo de escuchar que somos el país europeo donde más estrés genera gestionar la privacidad en el día a día. Y los más inquietos son los jóvenes, o los relativamente jóvenes, digamos, ¿no? Muchas gracias. ¿Coincide con la información, con lo que manejas, con las clases? Claro, pues la intervención de David ha sido muy interesante porque esa preocupación por la privacidad, etcétera, evidentemente desde el punto de vista de las universidades, en el momento en que llegó la inteligencia artificial generativa, produjo, voy a decirlo así, una disrupción en el proceso de enseñanza. De forma breve, fijaos que hasta hace pocos años el producto a lo largo de unos años de un estudiante era generar papel, era generar proyectos, era generar una serie de trabajos que producían una experiencia que era lo que producía el aprendizaje. Fijaos que desde hace un par de años, prácticamente desde finales del 2022, aparece una disrupción enorme, donde el alumno es capaz de generar ese mismo papel, es capaz de generar ese mismo trabajo sin que ocurra ese proceso experiencial. Claro, las universidades, en ese sentido, ha habido como dos caminos que hemos tomado. Por un lado, precaución. Precaución en el sentido de a ver si el alumno nos va a engañar. O incluso preocupación en el sentido, tal vez no estemos enseñando realmente al alumno. Entonces, por un lado, es cierto que existe esa preocupación. De hecho, hay una encuesta que ha elaborado la Fundación de Conocimiento y Desarrollo, que es curioso, más por los resultados que no hay que por los que sí que hay. Se envió esa encuesta a unas 80 universidades públicas y privadas. De las 80 solo contestaron 20, lo cual ya nos está diciendo que a lo mejor no era la hora de contestar. Daos cuenta que yo creo que hasta ahora no hemos tenido precisamente datos, ¿no? Y yo creo que este tema es tan importante que exige una reflexión pausada. Más que una acción inmediata, exige o ha exigido una reflexión pausada y ahora sí exige acciones inmediatas. Una de las cosas que hemos descubierto en las universidades es que hemos dado formación al profesorado, pero no hemos dado formación al estudiante. Y yo creo que ese ha sido, voy a decir, uno de los errores que hemos cometido en las universidades. Intentar hacer entender el concepto de inteligencia artificial, ¿no? a los profesionales y luego intentar hacerlo con los alumnos. Yo creo que ahí no lo hemos hecho bien. Afortunadamente podemos corregirlo, ¿no? Pero hay otro tema también interesante respecto a la privacidad o respecto, vamos a decir, a la ética en ese sentido, y es no tanto la personal, sino incluso que hasta ahora hemos visto que esos modelos o sistemas de inteligencia artificial están en manos de 4 personas. Y digo 4 personas, ya no digo 4 empresas, vamos a decir 4 personas. Ese es quizás uno de los peligros también, porque no todos podemos permitirnos ni siquiera pensar en entrenar un modelo, ¿no? Tiene un coste energético, económico enorme, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la universidad nos hemos encontrado con un panorama, voy a decir, que nos ha asustado. Pero, por otro lado, hemos visto que el alumno empieza a recapacitar y empieza a ver que el proceso de aprendizaje no va por ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté abandonando la inteligencia artificial, pero sí es cierto que ese ímpetu y esa atracción tan inmediata está empezando, ¿no? a ser mucho más medida y reposada. A 2 veces, a reflexionar sobre ello, ¿no? Eso es. Carlos Vieira, ¿cómo se come esto? Tenemos nativos tecnológicos,
yo no soy, pero tenemos nativos tecnológicos, los alumnos de este señor lo son, por ejemplo, o los clientes de este otro, que no se sienten capaces de tomar decisiones sobre su seguridad, que menos mal que despiertan, que reflexionan, que tienen instrumentos, pero son los que más deberían serlo. ¿Cuál es el mensaje que deben recibir de, por ejemplo, marcas como Hornet Security? Es difícil. Hola, antes más, muchas gracias por la invitación. Vivimos efectivamente desde la fecha mágica, noviembre de 2022, un cambio, ¿no? Desde que surgió una empresa del nada que revolucionó bastante el mundo a día de hoy. Y esto abre muchas discusiones. Yo tengo amigos catedráticos, profesores, tengo mi familia, tengo 2 profesores de bachillerato, que justamente ahora es una época complicada, ¿no?, para todos esos alumnos. Y todos nosotros hoy, y después podemos hablar de la brecha digital, ¿no?, o de lo que considero que la brecha digital, esa disparidad de conocimientos que hay, utilizada por AI, ¿no? Podemos hablar que estamos metiendo puertas al campo, no hay que meter, está ahí. No vamos a volver atrás, igual que las anteriores revoluciones industriales o tecnológicas, no voto para atrás, ¿no? Está ahí, tenemos que saber adaptarnos. No hay una respuesta fácil para este problema, ¿no? No es just like that. Estoy de acuerdo que el mundo está ahora mismo en nombre de 4 personas, que al final son CEOs de 4 grandes empresas, ¿no? Algunos son players nuevos en este sector, otros ya son existentes, que fueron adaptándose a los nuevos días a día de hoy, pero esto va muy rápido, pero muy rápido. Creo que aquí hay algunas áreas importantes que tenemos que, y creo que es responsabilidad de todos, del Estado, y hay ciertos países que están invirtiendo bastante en la formación de los ciudadanos para reducir esa brecha digital, universidades, empresas, fabricantes, pero hay una necesidad clara de reducir la misma y hay que invertir en formación. Formación para poder utilizar. Porque al final acabamos de, y digo a mi esposa, que es abogada, que utiliza AI, y de hecho, si tú no lo utilizas, claro, compites con el que está al lado que lo está utilizando, ¿no? Por supuesto que en este sector legal empiezan a haber varias aplicaciones que utilizan AI. Ahora, ella tiene amigos que siguen imprimiendo, leyendo, aplicaciones como la que está utilizando aquí mi querido compañero de este debate, que está utilizando, que son súper fantásticas, pero hay gente que sigue imprimiendo, marcando con el papel, leyendo, no utiliza cloud. Cuando hablamos de cloud, pregunta, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces hay varias cosas que tenemos que trabajar, cosas como la digitalización, cosas como el cloud, como la formación, el awareness. Después podemos hablar del problema que está aquí detrás, que es el phishing, o el phishing del CEO, el impersonation, ¿no? Que estamos viendo todos los días. Si tenemos miedo es por algo, quiere decir, ¿no? Hay tantas cosas que están ocurriendo hoy en día, pero yo apostaría por la formación, apostaría por la gran inversión no de la universidad, desde abajo, desde mis hijos, que es, después vemos la pelea que tenemos de uso y abuso de la tecnología, ¿no? Pero desde nuestros hijos, que sí que hay que enseñarles a utilizar la tecnología. Estoy de acuerdo con lo que he dicho. Hubo un hype de AI y ahora todo el mundo empieza a pensar, ok, pues tengo que utilizar AI, pero de una forma cuidada. Y porque sé perfectamente que todo el dato que pongo en algunas aplicaciones son públicos y se pueden utilizar. Y por eso que hay... Es tricky, pero no creo que haya una respuesta just like that para resolver ese problema. Pero seguramente la formación desde niños es mandatoria. Una gran inversión mandatoria. Una asignación de presupuestos en empresas, administración pública y universidades para la formación al usuario, para la securización del mismo, es también. Y tenemos muy claros que no hay entornos seguros. Nunca lo hubo cuando no había esta parte tecnológica,
físicos, analógicos, Ni y ahora tampoco los hay. Ni ahora tampoco. Los hay. Es evidente, está claro que hay brechas, que hay desfase, sobre todo hay desfase entre el ritmo de la innovación y la capacidad del usuario para entenderlo. Por ejemplo, las tecnologías vuestras, las tecnologías en general, van a una velocidad espectacular, nuestra comprensión va muchísimo más despacio. Y cuando digo nuestra comprensión, digo, por lo tanto, nuestra confianza va mucho más despacio. ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué enfoque particular tenéis sobre este desfase? Bueno, yo creo que al final, a ver, es complicado, pero bueno, sí. Pero bueno, al final lo que yo creo es importante el hablar todos el mismo lenguaje, porque muchas veces lo que estamos yendo es a conceptos técnicos, a conceptos que pueden ser muy complejos desde el punto de vista del usuario normal. O sea, yo no estoy hablando, por supuesto, yo creo que las universidades pueden hacer una labor muy importante, pero es más allá, porque los usuarios es todo tipo de usuarios, con estudios, sin estudios, cualquier tipo de formación, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que toda parte de... Bueno, hay una parte que he comentado que el 67% de la encuesta, el 62% de los encuestados reclamaban una mayor educación. En España es el 75%, Yeah. ¿no? que es mucho mayor. Más conciencia de la ausencia de educación. Efectivamente. Entonces, sí que es verdad que bueno, es complejo y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la usa todo el mundo. Que la usa todo el mundo, incluso aunque no sepa que la está usando. Porque tú puedes ser consciente que puedes estar usando Gemini, ChatGPT, Copilot, cualquiera de las herramientas que pueda haber en el mercado, pero porque coges, abres una aplicación o accedes a una página web, pero muchas veces estás usando, y sobre todo relacionado con inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial en la que no tienes ni idea que lo que hay detrás es inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que lo que hay que hacer es decirlo en un lenguaje que todo el mundo pueda entender, ¿no? Y que no se queda solamente para tecnólogos, ¿no? Segundo, yo creo que lo que hay que poner es también la tecnología al servicio del usuario. O sea, y no al revés, que hay veces que parece que es el usuario el que se tiene que adaptar a la tecnología, cuando yo creo que es justo al contrario. Es la tecnología la que tiene que adaptarse al usuario, ¿no? Estamos hablando de que todo está avanzando a un ritmo muy grande y seguirá avanzando, y muchas veces nuestra capacidad de asimilación o de aprendizaje pues es imposible que pueda ir a ese ritmo, ¿no? Lo que tenemos que forzarnos, sobre todo las empresas de tecnología, es esa tecnología, esos avances, el que pueda estar al servicio del usuario y que el usuario pueda entender a hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros a nivel de seguridad, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy, pues para nosotros la seguridad en todo lo que es el entorno móvil siempre ha sido una obsesión y para nosotros es parte del core de nuestros dispositivos y está dentro del sistema operativo como un núcleo muy importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que tenemos son varias herramientas que protegen información sensible, como puede ser Nosball, o por ejemplo en un entorno conectado, pues lo que detecta es un dispositivo, puede detectar si otro dispositivo está en riesgo, está siendo atacado y poder aislarlo, desconectarlo, tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y después yo creo que a nivel de la educación debe ser clara, simple y debe ser muy visual, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los usuarios no actúan en materia de privacidad, no porque no les interese, sino porque no saben cómo hacerlo. No saben. Claro, entonces en ese sentido es muy importante el ponerlo, pues eso, el hablar el mismo lenguaje básicamente, ¿no? Y no es un lenguaje técnico, sino es un lenguaje de la calle y poner herramientas al servicio del usuario para que sea capaz de controlar lo que quiere y lo que no quiere compartir, que sea consciente de los riesgos que hay, porque nuevas tecnologías al final traen siempre nuevos riesgos. Eso es ley de vida, ¿no? Y lo que tenemos que ser es conscientes de ello, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que tenemos que poner son herramientas, es hablar el mismo lenguaje y formar a todos los niveles. No ser consciente de esto, además, no ser consciente de todo lo que hay, vivir instalado en el miedo, va a privar a mucha gente de esta revolución, porque Totalmente. Esta es una tremenda revolución, yo no sé, comparable a qué, a la de la imprenta, hace 500 años. Bueno, entonces, es posible que si no se tienen estas precauciones, la gente diga, yo ahí no me meto, y eso es lo que se va a perder, personalmente, profesionalmente, etcétera, ¿no? Totalmente. ¿Cuándo empezamos en la educación? ¿Dónde empezamos? ¿Cuanto antes o no cuanto antes? ¿Están las universidades haciéndolo bien? Bueno, yo creo que las universidades tienen un objetivo principal, que es la búsqueda de la verdad. Así de claro. Y dentro de esa búsqueda de la verdad está la búsqueda del conocimiento. Y una de las cosas más interesantes que hacemos en la universidad
es intentar encontrar un modelo de aprendizaje, intentar que todas las personas se adapten y que aprendan. Hay varios modelos. Ahí podríamos hablar de las taxonomías de Bloom, que es un elemento interesante. Esas taxonomías lo que nos dicen es que en un modelo de aprendizaje existen distintas, vamos a llamarlas actividades de aprendizaje. Algunas pueden ser recordar, otras pueden ser entender, evaluar, hasta que llegamos a algunas que llamamos actividades de alto nivel cognitivo, como puede ser el crear, ¿no? Crear una idea, crear un servicio, crear un producto. Es curioso porque siempre todos los modelos de aprendizaje que ha habido prácticamente hasta el siglo XX han sido transmisión oral. Es cierto que la imprenta ha traído o supuso, ¿no?, una disrupción, pero siempre ha sido el modelo de aprendizaje la transmisión oral. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita recordar. Recordar para crear conocimiento sobre ese conocimiento. Uno de los problemas que trae la inteligencia artificial, y es el que hace que nos replanteemos estos modelos educativos, es que de repente ya no necesito recordar. ¿Por qué? Porque tengo, como hemos dicho antes, una base de datos abierta y que en cualquier momento, oye, había un tal Colón, de hecho no me acuerdo si era Cristóbal, era María Colón, no, era Cristóbal Colón. Claro, y el caso es que descubrió algo, pero no me acuerdo el qué. Y tú de repente buscas Colón y te va a salir Descubrimiento de América. Claro, esto tiene un peligro enorme, porque de repente parece como que podemos pretender aspirar a actividades, voy a decir, superiores, sin tener conocimientos previos. Básicos. Claro. Y un alumno lo va a percibir así. Va a decir, ¿por qué tengo que recordar esto? Claro. ¿Por qué tengo que recordar? De hecho, nada. ¿Por qué tengo que aprender una poesía de memoria? Basta con que aprenda a discernir si es verdad o mentira. Cuidado, porque discernir que algo sea verdad o no exige que tengas ese conocimiento, ¿no? Entonces, uno de los voy a decir, problemas con los que nos vamos a enfrentar en la universidad ahora, no solo en la universidad, entiendo que va a ocurrir también en etapas inferiores de enseñanza, vamos a decir, obligatoria, como puede ser secundaria. Yo creo que primaria no es tan preocupante. Lo digo porque, por ejemplo, ha habido varias tendencias. ¿Os acordáis de la tendencia de los tablets, ¿no?, en los colegios, etcétera? La UNESCO ha visto... De hecho, ya ni siquiera la propia UNESCO está convencida de esa mejora de la tablet en el aula. Y, de hecho, hay varios estudios en los que dicen que uno de los mayores, voy a decir, puntos de inflexión que ha habido son del 2010 en adelante. Curiosamente, es cuando aparece la movilidad. La movilidad aparece en torno al año 2008, el primer smartphone, primer dispositivo móvil, el primer iPhone, ¿no?, surge en el año 2008, y desde ahí se ve una tendencia muy, muy decreciente en actividades como lectura, comprensión, etc. Es decir, la pantalla no lo es tanto. Necesitamos... El aprendizaje exige otras cosas. Exige, por ejemplo, establecer relaciones humanas, exige que veas pasión, exige esfuerzo. Esta es la parte que desde, voy a decir, todos los sectores de educación tenemos que hacer entender al alumno, que la máquina no lo va a resolver. ¿Cómo vais a hacer para no dar un bandazo? Es decir, para pasar de pantallas, móviles, niños pequeños a lo que... Se puede empezar a ver ahora. Fuera pantallas, fuera móviles, las cabezas no se hacen así. No sé, tirar al niño con el agua sucia, ¿no? ¿Cómo se va al centro del asunto? A utilizar la tecnología y sin abandonar la inteligencia humana. Claro. Yo creo que David, Carlos lo han explicado. Evidentemente, creo que ninguno de los tres tenemos la solución a un problema absolutamente tan complejo. Pero sí que hay ciertos pasos que debemos dar. Hablar un lenguaje común, mayor colaboración universidad-empresa o mayor colaboración, voy a decir universidad como centros de conocimiento, ¿no? Pero que haya mayor colaboración. Ahora, por ejemplo, existen dentro de las nuevas enseñanzas lo que se denominan microcredenciales, que de alguna forma lo que pretenden de alguna forma es que aquellas personas que ya están en el mercado laboral y que se encuentran de alguna forma
pueden quedar de forma obsoletas fácilmente, adquieran de nuevo una formación. Y para esas microcredenciales, las universidades van a extender como nuevos cursos breves en colaboración con empresas. Es decir, que sí que es cierto que se están dando pasos. La Unión Europea ya vio que iba a haber un problema de un pool de trabajadores desactualizados en breve, por inteligencia artificial, por ciberseguridad, por una serie de conceptos en los cuales llevamos un retraso absolutamente importante, ¿no? Entonces, es cierto que estamos dando esos pasos, ya los estamos dando. Por ejemplo, haciendo reflexiones pausadas, midiendo y sobre todo hablando, colaborando, ¿no? Que exista mucha más colaboración. Creo que por ahí pueden ir los pasos. No es una solución fácil. Carlos, hay aquí actores distintos. Hay marcas y marcas tecnológicas. Hay expertos, hay enseñantes, hay políticos, hay legisladores. ¿Es siempre fácil o es más bien difícil, hablando de lo que estamos hablando, de la protección de la intimidad, la relación entre todos ellos? Unos quieren ir más deprisa, otros quieren que no les coarten, otros quieren más reglas y otros quieren menos. ¿Hay tensión? ¿Hay un poco de tensión en esta comunidad que es muy amplia, en tu experiencia? Como dicen los catalanes, parlant sense ¿no? Deberíamos hablar más, deberíamos comunicar más. Por supuesto que security, compliance, regulación siempre fue una báscula complicada, ¿no? Hubo años que apostamos más por la privacidad de la regulación, del compliance y menos security. Ahora más security. Cada vez que las empresas aumentamos la seguridad, salta una alerta y hay algo que estamos acostumbrados a hacer que vamos a dejar de poder hacer, enviar un correo, publicar algo, compartir una información, porque es anti-compliance. Entonces, yo que soy un gran fan de hablar, de ese dicho catalán, hablar, comunicar, intercambiar, discutir, sin buscar la solución óptima, porque eso nunca existe. Creo que es una diferencia entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Que es, en Europa, hasta que la cosa no esté optimizada, no vamos a lanzar nada. En Estados Unidos se lanzan las cosas después muchas veces hay que resolver los pequeños problemas, ¿no? Pero yo creo que hay que haber una gran colaboración entre fabricantes, universidades y gobiernos. Y después una inversión, por ejemplo. O sea, para nosotros que vendemos a través de un canal de MSPs y MSSPs, y poner un poco lo que ha dicho mi compañero, hay que hablar un idioma que todo el mundo entienda. MSPs es un Managed Service Provider, lo que es conocido como un distribuidor informático, un reseller, una empresa informática que implementa tecnología en las empresas, para que todo el mundo lo entienda. Y después hay los MSSPs, que son más especializados a la parte de seguridad, ¿no? Nosotros, para que podamos vender nuestras soluciones, alguien tiene que instalarlas. Claro. Pero para que alguien las instale, alguien tiene que conocerlas. Sí, nosotros podemos formar, pero al final nuestro sector de ciberseguridad y a todos los niños que están haciendo ahora mismo esos exámenes, que sepan que hay un déficit, hay empleo, hay paro cero en este sector de ciberseguridad. Todo lo que sea carreras universitarias relacionadas con AI, Machine Learning, Deep Learning, ciberseguridad, en los próximos años, y creo que para todo el resto de vida, nunca vais a tener problemas para encontrar trabajo, porque hay un gap muy importante en fabricantes, en partners, en profesores universitarios, en las instituciones gubernamentales, en los gobiernos, en esta materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en las universidades tiene que formar y formar más especializados. Eso es fundamental. Y después de los estados, pues también. Yo creo recordar creo que Singapur fue uno de los estados que tornó obligatoria la formación con AI. Creo que hay unos cursos de formación ahora, creo que fue Singapur, que tornó que es obligatorio que todos los ciudadanos de Singapur, creo que fue Singapur, que hagan un curso para entender y aprender a utilizar herramientas con inteligencia artificial, ¿no? No sé si esa es la medida correcta. Lo que sé es que tenga que haber mucha formación en información. Porque también es verdad que esto
va a definir mucho la competitividad, no solamente de empresas, pero de países. Vamos a empezar a ver nuevos países, nuevos actores, competidores que hace unos años ni siquiera, estoy seguro que el mapa del G20 o del G8 en 5 años, 10 años va a ser muy distinto. Sí, sí. Espero que a 5 años, cuando nos rescate esta afirmación, no diga, estabas equivocado, ¿no? Bueno. Pero vamos a ver nuevos actores. Igual que hemos visto empresas. ¿Quién era OpenAI hace 4 años? No existía. ¿Sabes? ¿Quién era muchas de las empresas que hoy conocemos? Ya podemos hablar de la revolución de Facebook, la revolución de Google, de Amazon. Pero esos actores, esas personas que todo el mundo tiene los nombres en la cabeza, ¿no? Sí. Jeff, y Mark, y etcétera, eran personas que hace 15 años no existían. Y hoy tienen más poder que muchos de los países que están en el G7 o G20 o G8. ¿Vale? Responsables de marcas, de empresas, responsables de formación, de enseñanza. ¿Cómo veis a la parte política y en ocasiones burocrática? En otras palabras, y para hacerlo más sencillo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Ayuda? ¿Protege? ¿Ahoga? ¿Hay opiniones? ¿Tenéis opiniones sobre esto? Con este reglamento de la Unión Europea, ¿estamos contentos o no estamos contentos? ¿Y quién? No quiero meteros en ningún lío, pero en Europa tenemos un reglamento de protección de datos. ¿Nos parece bien? Pues nos parece bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Es difícil de contestar. Yo creo que para eso los políticos tienen que hacer su trabajo y nosotros lo que siempre vamos a ofrecer es colaboración plena con todos los organismos precisamente para que esa parte pueda progresar y siempre en beneficio de los ciudadanos. Por eso, y la pregunta es, ¿se nota por lo menos sensibilidad, voluntad política para acercarse a eso de una manera dinámica y creativa? No para prohibir, tapar, cortar y desfilar, sino para entender la revolución y a la vez proteger. ¿Se nota sensibilidad política? Es una respuesta complicada, pero evidentemente lanzando normativas en general es difícil conseguir el acuerdo de nadie, ¿no? Voy a decirlo así. Creo que no contenta a nadie, pero como dice alguien, mejor eso que nada. Vale, de acuerdo. Yo en ese sentido es curioso, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero posiblemente la nota mejor escrita sobre inteligencia artificial y cómo va a afectar al ser humano y cómo debe comportarse el ser humano con respecto a la inteligencia artificial, a lo mejor te sorprende si te digo quién la ha escrito o de dónde viene. ¿De dónde viene? Pues se llama Antiqua et Nova y fue lanzada por el Vaticano en enero de este año. Pero fue una de las últimas notas del Papa Francisco, ¿no? Elaborada a través de 2 dicasterios, el de Fe y el de Cultura y Educación. Posiblemente sea el texto mejor escrito que hay en Europa sobre cómo debe el ser humano afrontar la inteligencia artificial. Yo invito a cualquiera a que lo lea. Es cierto que son 39 páginas, hay que hacer un esfuerzo. Son 39 páginas en las que define lo que es ser inteligencia. No hay que pedirle, no vale utilizar atajos, como dice Carlos. Pero nos vamos a encontrar con un texto en el que define lo que es inteligencia, lo que diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana, y no es necesaria ninguna normativa, voy a decir, para entender lo que nos está diciendo, lo que nos está pidiendo y cómo debemos, voy a decir, no enfrentarnos, porque la palabra enfrentar parece que ya tiene una connotación, sino vivir con ella, ¿no? Porque tenemos que tener claro eso. Vamos a vivir con ella. No, esto no lo puedes... No puedes decir, sí o no. Yo es que soy de café. No es optativo. No es optativo. No es optativo. Y además, no solo no es optativo, sino que es cierto que va a ser positivo. Pero es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo para entenderlo. Esa nota, Antiqua et Nova, probablemente sea el mejor texto escrito sobre qué nos diferencia y qué nos hace todavía ser útiles y qué nos hace pensar en por qué lo debo usar y para qué lo debo usar. Es un texto que levanta más preguntas que respuestas, pero yo creo que es mejor que una normativa. ¿Vale?
en el intento de superar desfases, brechas, desconfianzas, miedos, algún papel para los medios de comunicación? Es decir, es importante. En este caso no es tan importante como en otros. ¿Se enteran bien los medios de este asunto? ¿Divulgan bien? ¿O falta también mucho por hacer? ¿Quién quiere hablar de esto? David. A ver, yo creo que hay de todo, como en botica, ¿no? O sea, tienes medios que yo creo que lo están haciendo muy bien, que divulgan muy bien y que tiene muy buenos expertos y yo creo que son bastante claros. Y por otro tienes pues, medios que lo que buscan es el clickbaiting, que intentan exagerar lo que existe, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, y más que informar están desinformando, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que sí que hay medios que lo están haciendo bastante bien, que tienen muy buenos conocimientos, que yo creo que eso es importante, el escribir o el hablar de lo que se sabe, y que para mí tienen una labor, tienen una misión fundamental, porque al final, pues nosotros, hombre, la universidad por supuesto también, pero bueno, nosotros desde las empresas al final podemos poner herramientas a disposición y podemos hacer nuestros esfuerzos, pero al final que todo esto llegue, por un lado, a la opinión pública como opinión, pero ya no como opinión, sino como información, ya no formación, sino también información, es responsabilidad de los medios y redes sociales. ¿eh? Tampoco tenemos que olvidar el papel de las redes sociales en el mundo en que vivimos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Pero por supuesto los medios yo creo que tienen una misión muy, muy importante en todo esto que estamos hablando. Ya estamos cerca del final, hay una asociación demasiado extendida o muy extendida entre inteligencia artificial y ciberataques, y ciberterrorismo, ¿no? Seguramente por dos razones. Uno, porque es verdad. Uno, porque hemos hablado antes del phishing y de la cantidad de peligros que hay. Son reales, hay estafas, hay problemas, hay ataques, etc. Dos, porque gobiernos y lo que no son gobiernos, yo creo que enseguida aprovechan cualquier problema para buscar chivos expiatorios. Y la inteligencia artificial, ¿por qué no iba a ser un chivo expiatorio? No olvidamos todavía, porque ha ocurrido hace unas semanas, que durante mucho tiempo este gobierno culpó de un ciberataque al apagón del 28 de abril, que se sufrió en España y también en Portugal. ¿Cómo se hace para que esta tecnología no nos haga sospechar de ella? ¿Cómo se explica bien a la gente que hay herramientas que nos pueden proteger y que hay normas que nos pueden proteger? Hay mucho trabajo en esto. Vale, si quieres, empiezo yo. Sí. Esta pregunta daría para estar aquí horas debatiendo, ¿no? Bueno, por lo tanto, 2 Las minutos. teorías de la conspiración siempre están ahí. Ajá. ¿Vale? Por supuesto, es verdad que hay muchos ataques. Todos los días, millares. Todas las empresas que hoy en día pueden estar algo de un ataque. Y lo único que hay que saber hay varias cosas que tenemos que saber, ¿no? Primero, asumir que voy a sufrir un ataque. Eso es. Solamente no sé es el impacto, cuándo. Y creo que después no hay que trabajar. Bueno, después hay que poner medidas de protección para minimizar esos en caso de conseguir efectivamente entrar, ¿no? Después de cuando hay un ciberataque, hay que tener un plan de respuesta. Hay que hacer simulacros de ataques. Por ejemplo, en algunas de estas empresas, de que las personas que están escuchando, vosotros, alguna vez hicimos un simulacro de un ataque informático. Hacemos simulacros de incendios. Claro. No hacemos un simulacro de un ciberataque. Que hay muchos más ciberataques que incendios. ¿Qué ha hecho una empresa de este país hace unos años cuando sufrió un gran ciberataque, un operador de telecomunicaciones, cuando sufrió un ciberataque? Pues nunca se ha hecho posiblemente, nunca se ha hecho un simulacro. En esa empresa nunca ha hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Horn, que tenemos oficinas en España, en Madrid y Barcelona, pues constantemente hacemos simulaciones de phishing y de interataques para prevenir efectivamente a nuestros colaboradores en caso de un ataque que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso claramente hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Después el AI, por supuesto, el AI, inteligencia artificial, bien utilizada, es muy útil. Bien sí, incluso para proteger y para mitigar problemas de ataques informáticos, pero también la verdad que el AI hoy en día pone al alcance de cualquier persona, vamos a llamar así, la posibilidad de buscar una vía de ingresos poco legal, vamos a dejarlo así, ¿no?
relativamente sencillo en el entorno académico, alumnos, y escuchar palabras como dark web, o apps que están en la dark web, o palabras como Tor, redes Tor, ¿no? Y eso permite que, o sea, ya no es tan normal, ya no es noticia encontrar un atacante, porque la policía ha detectado, ha arrestado un atacante, o ve niños de 14, 15, 16 años que buscan esta fuente de ingresos o que hacen eso. Porque tienes esas herramientas a su disposición. Y ahí hay posiblemente que torna la vida más rápida y más fácil a quien no quiere hacer esto. Pero también es verdad que la AI, bien utilizada, es súper útil para nosotros. Para nosotros y para mis compañeros, súper útiles. Conseguimos procesar mucho más información, mucho más rápido, mucho más datos, tener modelos de aprendizaje, modelos de protección. Entonces, bien utilizada ya es súper, súper útil. A propósito de esto, quizás sea una impresión falsa, pero las responsabilidades penales de la ciberdelincuencia no son un poquitín bajas. Bueno, es más, ¿no hay un poco de glamour también sobre ellos? Ah, qué bueno es ser un hacker, luego te contratan. ¿No hay, socialmente no hay un poco de frivolidad con esto? Creo que sí hay. Y creo que todavía ya se está desmistificando la figura del hacker con el capuz, el GSA y eso. El hacker no es eso, ¿no? El hacker son los gobiernos, pero todos los gobiernos tienen ejércitos de protección. España es un país que tiene su ejército de protección, ¿vale? Pero después tenemos otros gobiernos que hacen los grandes ataques informáticos, son states, son estados que hacen sus ataques. En la guerra de Ucrania y Rusia es el claro ejemplo, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? Y no voy a entrar en teorías conspiratorias de que el apagón es el resultado de una cigüeña o fue un ciberataque, ¿no? Por supuesto que siempre está ahí. Yo tengo mi opinión, me la reservo, siempre está ahí. Pero sí, todavía hay un cierto glamour de eso. Yo creo que tal como hace muchos años, pues había glamour de otros criminosos, defensores del pueblo que robaban a los ricos, los Robin Hoods de la vida. Pero creo que cada vez más lo que estamos viendo es que todos los ataques del chico de 15, 16, 20 años que roba, que accede al móvil y que roba los datos o accede a la cuenta bancaria, tocan el bolsillo de todos nosotros. Claro. Yo tengo casos de amigos míos que sufrieron ciberestafas. Claro. Y todo eso creo que fue un hype, como fue el hype del AI, y creo que ahora mismo la gente empieza, como pasó con los Robin Hoods de la vida, creo que hoy en día se está también empezando a ver eso con menos glamour y o sea, hacer un ataque informático y acceder a una determinada empresa es tan grave como saltar la verja, entrar, romper las ventanas y hacer un asalto físico. Y eso es cárcel. Vamos a ir acabando. Vuestros productos, vuestros sistemas, vuestras enseñanzas, todo ello lo reciben los ciudadanos. Se procura que se formen, enseñar, dar confianza. El usuario, de todas formas, tiene muchas contradicciones. Por un lado está muy preocupado, David, nos has contado lo preocupado que está el usuario joven. Por otro lado, ese usuario regala toneladas de información. Entonces, ¿dónde está la preocupación? Quisiera acabar preguntándoos, ¿qué datos personales hay? ¿Qué información hay que nunca debería ser compartida? ¿Con qué tiene que tener cuidado la gente? La gente tiene que escuchar a los expertos, comprar sus productos, porque se vive mejor con la inteligencia artificial y con los productos y con la tecnología. Pero ¿qué cosas no conviene regalar a nada? ¿Con qué hay que tener más cuidado? ¿Qué consejos podéis dar a todos esos que dicen que no se fían, que tienen estrés? Bueno, para no tener estrés, ¿qué es bueno no hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué datos biométricos? ¿Qué datos económicos? ¿Con qué hay que tener más cuidado en general, en vuestra experiencia? Bueno, yo creo que eso además está regulado, ¿no? Porque yo creo que la ley, sobre todo la ley de protección de datos, también marca muy claramente cuáles son los datos con los que hay que proteger especialmente, sobre todo por parte de las empresas. Cuáles
para compartirlos necesitas una autorización expresa del usuario y cuáles no, ¿no? Pues cuáles son, pues datos o cuáles puedes recopilar, para cuáles necesitas autorización expresa del usuario para recopilar. Pues puede ser, por supuesto, todo lo que son datos personales, datos médicos, por supuesto la cuenta del banco, ¿no? Como hemos visto antes, pero por ejemplo temas de religión, opiniones políticas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas está, yo creo, vamos, no lo conozco porque no soy experto, no soy abogado, pero yo creo que como casi todos nosotros hemos recibido este curso de seguridad y de compliance, yo creo que ese tipo de datos ahora mismo está bastante regulado y bien definido cuáles son los datos sensibles, los que se consideran datos de carácter personal y cuáles no. Todos aquellos datos que se consideran de carácter personal están definidos y son los que tenemos que tener mucho cuidado al compartir. No quiere decir que no los queramos compartir, porque, por ejemplo, obviamente, pues mi historial médico pues tendré que compartirlo con mi médico, ¿no? Claro, pero nada más y con tu médico. Claro, efectivamente. Exacto. Yo creo que más que no compartir, lo que tenemos que tener cuidado es con quién compartirlo, ¿no? Y a quién. A quién decir cosas de la empresa en la que estás. O, por ejemplo, claro, qué información es confidencial o no es confidencial. Por ejemplo, en un entorno profesional, en la empresa se define claramente qué información es confidencial y cuál no es no confidencial, cuál puedes compartir y cuál no, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso está perfectamente definido tanto en un entorno privado como en un entorno público, como las leyes que regulan esta parte. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacerle caso. Y además de eso, aplicar el sentido común, ¿no? Que muchas veces eso es el menos común de los sentidos. Pues, oye, ¿qué cosas considero a mí que son mías, que son privadas y que quiero o no quiero compartir? Claro, yo creo que Para terminar ya. Para terminar, yo creo que hay que ser consciente de que hoy en día todas las empresas, todos los organismos están utilizando inteligencia artificial, están observando tus redes sociales, porque es algo común hoy en día. A veces, desde el mero hecho de intentar vender un producto a temas de contratación, recursos humanos, etcétera. Tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, no es raro que en una empresa alguien mire tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Instagram o tu cuenta de TikTok, para los más jóvenes, a la hora de hacer una entrevista de trabajo. De la misma forma que la propia empresa espera que tú veas su web, que tú veas su canal de LinkedIn o su canal de YouTube para ver si estás o no interesado en la propia empresa. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ser conscientes de lo que compartimos, porque al final todo lo que compartes va a ser de alguna forma sometido al juicio de alguien o de algo. Y digo de algo porque a lo mejor no está sometido al juicio de una persona, sino que va a estar sometido al juicio de ese agente de inteligencia artificial que va a hacer que participes o no en una entrevista de trabajo o que participes o no en lo que sea, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes de eso, ¿no? Juan Ignacio Sanz, profesor de Tecnologías de la Información en el CEU San Pablo, a Carlos Vieira, director general de Hornet Security para Iberia, Italia y Latinoamérica, y David Alonso, director de negocio de movilidad y vicepresidente de Samsung España. Muchas gracias, porque estamos un poco mejor preparados ahora para resolver nuestras dudas sobre problemas de privacidad, de intimidad e inteligencia artificial. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.